lo hemos convocado en esta oportunidad para hablar de lo que será el nuevo Congreso bicameral. Y nosotros nos preguntamos cómo es que va a funcionar. Para empezar, quiénes van a tener iniciativa legislativa, si son solo, si es diputados y senadores, solo diputados, cómo esto va a pasar a senadores en todo caso, para que nos pueda explicar cómo va a ser justamente la función legislativa en este Parlamento bicameral. Bueno, en principio va a ser similar a lo que ha ocurrido dentro de nuestro régimen bicameral hasta el año 1992, con excepción del régimen que afecta al Senado, que va a adoptar una posición muchísimo más fuerte y asimétrica respecto de la Cámara de Diputados. El proceso legislativo supone la iniciativa de la Cámara de Diputados, del Poder Ejecutivo y de las principales corporaciones o de los principales organismos constitucionales autónomos. El Senado carece de iniciativa legislativa, no puede presentar proyectos de ley, no lo puede hacer ni en el Senado ni en diputados. Entonces el proceso se inicia en diputados. Diputados tiene la prerrogativa de debatir y de aprobar los proyectos que sean dictaminados favorablemente por cualquiera de sus comisiones. Una vez aprobados los proyectos, deben pasar en revisión al Senado. El Senado es donde tiene su primera desbalance respecto de diputados, porque el Senado puede modificar los proyectos de diputados, puede rechazarlos, y con la decisión que realice el Senado sobre las iniciativas legislativas aprobadas en la Cámara de Diputados, el Senado puede dirigir la autógrafa directamente al Poder Ejecutivo sin que tenga por qué conocerla de la Cámara de Diputados. Entonces, se inicia en diputados, pasa en revisión al Senado, el Senado la puede revisar, la puede modificar, eventualmente puede también archivar la iniciativa. Si no la archiva y si la modifica, con las modificaciones del Senado, esa iniciativa puede ir directamente al Poder Ejecutivo para que en el plazo de 15 días útiles pueda observar o promulgar la ley que le remite el Senado. Ese es un primer espacio importante en materia de procesos legislativos. Otro espacio importante en el que el Senado sí tiene competencia de carácter legislativo es en relación con su capacidad de control normativo. El Senado, por eso, puede realizar el control de los decretos legislativos que expida el Poder Ejecutivo al amparo de delegación de facultades otorgada por el Congreso, puede controlar los decretos de urgencia que expida el Poder Ejecutivo en materia de asuntos económicos cuando así lo requiera una necesidad emergente en el país, con cargo de dar cuenta al Congreso, puede también controlar los tratados internacionales ejecutivos y los regímenes de excepción, sea estado de emergencia o estado de sitio. Los estados de excepción solamente pueden ser prorrogados con autorización del Senado. Una vez que el Senado realiza la acción de control sobre estas normas expedidas por el Poder Ejecutivo, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados internacionales ejecutivos o regímenes de excepción, el Senado tiene la potestad de resolver, en virtud de la competencia de control que tiene, si promulga las modificaciones que crea pertinente o si deroga o deja sin efecto cualquiera de las normas expedidas por el Poder Ejecutivo, incluyendo los decretos supremos que expida el propio Poder Ejecutivo de acuerdo a la última reforma constitucional. Esto en cuanto a la competencia de carácter legislativo. En materia de control político, ya se ha eliminado la investidura, ya no es necesario que vaya el gabinete y que proponga cuestión de confianza sobre el programa general de gobierno y las medidas que requiera para ejecutar este programa. Basta con que concurra, exponga, luego se retira, no hay cuestión de confianza, no es necesario que diputados le otorgue la confianza al gabinete, con lo cual se ha retornado también al modelo de la Constitución del año 1979, donde el requisito era idéntico. Pero más allá de la investidura, el Poder Ejecutivo sí puede presentar cuestiones de confianza por cuestiones particulares más allá del programa general de gobierno. Y la Cámara de Diputados puede otorgar o no otorgar la confianza y también puede censurar a su propia iniciativa al gabinete o a cualquiera de los ministros. Los ministros también pueden concurrir de manera individual
a las sesiones del Congreso, previa autorización de este, obviamente, y a partir de esa exposición, el Congreso, la Cámara de Diputados, se formará la opinión que le corresponda luego de la información que le suministre el gabinete o cualquiera de sus ministros. El Claro, Senado claro, justo, no. quiero, disculpe interrumpirlo, quiero justamente detenerme ahí. O sea, el control político acerca de las mociones de interpelación y posiblemente eventuales censuras solamente va a quedar entonces en la Cámara Baja de Diputados. El Senado no tiene nada que ver ahí. Es correcto, es más, solamente diputados puede crear comisiones de investigación. El Senado carece de esa competencia, por lo menos de acuerdo a lo que señala la reforma constitucional. El Senado no puede realizar, no puede crear comisiones investigadoras. Diputados sí, diputados entonces puede interpelar, puede invitar y puede censurar al gabinete o a cualquiera de sus ministros. Más allá de eso, el Senado no puede hacer lo mismo que puede hacer diputados. Entiendo. Y ahora, un tema también importante es acerca de que, mire, a raíz de la pandemia, lamentablemente, los congresistas de la República de este Congreso unicameral que se va, han abusado de la figura de la semipresencialidad. Entonces, ya el próximo Congreso bicameral ya ha retornado al 100% de la bicameralidad. Perdón, 100% de la presencialidad, me refiero. ¿Esto es positivo? Mira, todo depende, ¿no? Porque hay casos en los que la virtualidad te permite actuar con mayor celeridad cuando lo justifica la materia, pero no cuando se abusa o cuando se utiliza la virtualidad con el propósito de eludir o evadir el ejercicio correcto de la función representativa. Lo óptimo, obviamente, es la presencialidad, pero como todos sabemos, la virtualidad ahora se ha convertido en una herramienta que se ha difundido y diseminado en todo orden de ideas, en las instituciones públicas, en las instituciones privadas. Hay, por ejemplo, universidades donde los cursos, las maestrías, los doctorados, solo se dictan de manera virtual. En mi caso particular, yo no sirvo para dictar a nivel virtual, por ejemplo, me acomoda muchísimo más las clases a nivel presencial porque tú puedes contactar con los alumnos, puedes verlos, puedes comunicar de manera mucho más fuerte las ideas que tú quieres compartir. Y la virtualidad tiene una seria limitación porque tú no puedes siquiera saber quiénes están atendiendo, quiénes no están atendiendo, si es que están o no están en la clase. Entonces son limitaciones que son propias del correcto y ético uso de las técnicas o de la tecnología en el desarrollo de la actividad humana. No se puede descartar que la virtualidad pueda ser útil, pero no va a ser útil cuando se trate, por ejemplo, de cómo ocurrirá el día 26 de julio en la elección de la mesa directiva, en la elección de algunos miembros de las más altas autoridades constitucionales, como tendrá que hacerlo el Senado, donde el voto debe ser un voto personal y no puede ser de manera anónima. Entonces, este tipo de cosas son útiles, pero hay que tener presente que hay casos en los que es indispensable ser tolerantes con la virtualidad. Listo, y solamente me quedan dos preguntitas. La primera, pues, continuando con el tema de la virtualidad, lo que sucede es que los congresistas a veces, sobre todo en los grupos de trabajo, hemos visto en subcomisión de acusaciones constitucionales, hemos visto en, por ejemplo, bueno, hoy día en comisión de presupuesto no, afortunadamente se han ido, pero justicia, trabajo, o sea, solamente ves al presidente del grupo de trabajo y el resto son sillas vacías. Y a veces aprueban dictámenes con el voto virtual, ¿no? Porque se habilita por el Google Meet o lo que sea. Y luego no hay cómo preguntarle a los congresistas por el sentido de sus votos porque ellos votan desde distancia y no hay cómo fiscalizar, no hay cómo como que preguntarle al congresista por qué votó en ese sentido, por qué se aprobó este dictamen, porque los congresistas no van y han abusado de esta herramienta. Afortunadamente esto ya está cambiando. Mira, Jorge, en principio, como todo lo podemos advertir, que el sistema representativo funcione, que el sistema democrático nos sirva, va a depender de los operadores del sistema. Y los operadores son quienes nos proponen los partidos políticos luego del proceso que debió realizarse de capacitación en las competencias propias del puesto representativo, lo cual supone no solamente competencias
de carácter cognitivo, doctrinario, político, sino también competencias de carácter ético. La conchudez, la frescura con la que se utilizan las funciones representativas es lo que debilita, lo que daña y lo que vacía de contenido nuestro sistema representativo. Cuando los congresistas no se comportan de acuerdo a la altura del puesto que deben ejercer en nombre de la nación, en nombre del pueblo, obviamente estamos en un déficit muy fuerte, pero el principal responsable de este tipo de conductas son los partidos políticos, porque son ellos los que debieron proponernos en las listas que presentan para la elección a personas que nos aseguren, que nos acrediten que cuentan con las competencias necesarias, tanto como digo, cognitivas como éticas, para el desempeño de la función representativa en nombre de la población que los elija. Y a la última pregunta, se ha hablado también mucho de lo que es el silencio positivo, ¿no? El diputado puede aprobar una norma en esta Cámara Baja y, de acuerdo a lo que he leído, esto pasaría a Senado. Pero si el Senado no se pronuncia en un año, la norma es aprobada de manera automática por esta suerte de silencio positivo. En otros congresos bicamerales de otros países, al contrario, es un silencio negativo, porque si el Senado no se interesa en este proyecto de ley aprobado en la Cámara Baja, se manda al archivo. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, se trata de presunciones que se establecen a favor o en contra de algún operador. Cuando el silencio parlamentario se considera como un silencio parlamentario positivo, es decir, que el silencio del Senado beneficia a la Cámara de Diputados, supone que el responsable de verificar que se haya cumplido con los requisitos para que una ley sea ley es el Senado. Si el Senado no cumple con ese requisito, obviamente habrá que beneficiar a la agencia que le remitió el proyecto de ley, que no ha sido adecuada ni oportunamente visto por la Cámara Revisora. Ese es el principio. Si se tratara del silencio parlamentario negativo, estaríamos en el supuesto contrario, en el que se favorece la inacción del Senado, que si el Senado no actúa, entonces se da por denegado el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Son opciones, son opciones. En este caso, ese silencio, la presunción de silencio parlamentario positivo, a quien termina favoreciendo es a la Cámara de Diputados, porque el Senado es el agente responsable de revisar, modificar o archivar las normas de diputados. Si el silencio parlamentario fuera negativo, al contrario, se estaría favoreciendo al Senado. Esta ha sido una manera en la que se ha morigerado en algo el poder que tiene el Senado respecto a diputados. ¿Usted cree que este silencio, bueno, va a ser silencio positivo en el caso de nuestro país? ¿Es positivo, o sea, es beneficioso, para no estar redundando las palabras, ¿es beneficioso o no? ¿Usted qué cree? No, yo pienso que no es necesaria ningún tipo de presunción, no debería existir, porque todo va a depender de la carga de trabajo que tenga cada una de las cámaras. Estas presunciones lo que hacen justamente es presumir que hay interés o que no hay interés. No se trata de beneficiar a nadie, se trata de que quien tenga que actúe y que actúe oportunamente. Las presunciones son una manera de eliminar responsabilidades a favor o en contra de alguien. A mí me parece que las responsabilidades deben ejercitarse con conciencia del rol que tiene cada uno, no porque la ley diga que se va a presumir aprobada o rechazada una norma y se va a favorecer a uno de los operadores del sistema. Yo creo que la responsabilidad supone que se atienda dentro de la agenda las necesidades conforme se las, se las estipula en el nivel de prioridades que tiene cada una de las cámaras. Listo, doctor. Le agradezco mucho esta descripción de lo que vamos a vivir a partir de julio. Les lo agradezco mucho y eso sería todo por mi lado. Muchas gracias.